Una verdad enterrada. Durante siglos, la historia de María Magdalena ha sido contada, o mejor dicho, controlada. Se nos enseñó que fue una mujer caída, una pecadora redimida. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? ¿Una construcción manipulada por quienes reescribieron la historia sagrada? Detrás de los muros del Vaticano, entre líneas borradas de antiguos textos, y en manuscritos enterrados durante siglos, se esconde otra historia, la de una mujer poderosa, cercana a Jesús, incómoda para el sistema, y silenciada por la historia oficial. Hoy vamos a descubrir lo que nos ocultaron, y lo que prohibieron, sobre María Magdalena. Prepárate, porque esta verdad no es la que te enseñaron en la escuela o en la iglesia. ¿Quién fue realmente María Magdalena? María Magdalena es uno de los personajes más mencionados en los Evangelios. Aparece en todos los momentos clave de la vida y muerte de Jesús. Estuvo a sus pies durante la crucifixión. Fue testigo del entierro. Y lo más impactante, fue la primera en verlo tras la resurrección. Ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro de los discípulos. Fue ella. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Pero no hay ninguna mención explícita que la vincule con el proxenetismo. Fue hasta el año 591 cuando el Papa Gregorio en una homilía, la identificó con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Y así, sin pruebas ni consenso bíblico, se consolidó una de las mayores distorsiones de la historia cristiana. ¿Por qué fue tan conveniente reducir a María Magdalena a una mujer arrepentida y pecadora? ¿Era más fácil controlar la narrativa si la mujer más cercana a Jesús era vista como inferior? ¿Y si en lugar de una figura marginal? María Magdalena fue una de las más importantes líderes del cristianismo primitivo. Muchos estudiosos modernos, teólogos e incluso sacerdotes reformistas, han comenzado a reinterpretar su figura. No como una mujer redimida, sino como una apóstol, una profeta, una igual a los 12, o incluso algo más. En la siguiente parte exploraremos la confusión, manipulación o error deliberado. ¿Cómo se construyó esa imagen de María como pecadora? ¿Por qué fue útil para la Iglesia? ¿Y qué consecuencias tuvo? Una pregunta simple, pero profundamente reveladora. ¿Quién decidió que María Magdalena era una trata? No fue la Biblia. No fue Jesús. Fue el poder. En el siglo VI, el Papa Gregorio pronunció una serie de homilías en las que cometió, intencionalmente o no, una fusión peligrosa. Unió 3 figuras distintas en una sola. La mujer anónima que unge los pies de Jesús en casa de Simón el Fariseo, Lucas 7, 36-50. María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, Juan 11. Y María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios, Lucas 8:2. A partir de esa interpretación, María Magdalena pasó a ser oficialmente la gran pecadora arrepentida. Una mujer marcada por su pecado, pero útil como símbolo de redención. Ya no era la líder que caminó al lado de Jesús, sino la pecadora que necesitó ser salvada por él. Esta versión fue adoptada por la Iglesia durante más de 1000 años. ¿Pero por qué resultaba tan funcional esa imagen? Muy simple. Una mujer fuerte, influyente y con acceso directo a Jesús, más aún, que lo vio resucitado antes que Pedro, representaba una amenaza. Reducirla a pecadora era una forma de desactivar su autoridad. Y funcionó. Por siglos, María Magdalena fue representada como una mujer vencida por la culpa. La Iglesia promovió su figura como ejemplo de conversión, pero nunca como ejemplo de liderazgo. Pero entonces, ¿quién fue realmente María Magdalena? ¿Una víctima de siglos de manipulación teológica? ¿O una figura cuidadosamente eliminada de la narrativa dominante porque tenía demasiado poder? En la siguiente sección exploraremos los Evangelios prohibidos, el Evangelio de María y otros textos gnósticos. Revelaremos las enseñanzas secretas atribuidas a María, su papel en la tradición gnóstica y cómo estos textos fueron censurados por la Iglesia. En 1945, un descubrimiento casual en Egipto cambió para siempre la historia del cristianismo primitivo. Un grupo de campesinos encontró, enterrados en jarras de barro, más de 50 textos antiguos. Se trataba de los manuscritos de Nag Hammadi, escritos en copto, ocultos durante más de 1500 años.
Entre ellos había textos que hablaban de un cristianismo muy diferente al que conocemos hoy. Uno en particular llamó la atención: el Evangelio de María. Un evangelio atribuido nada menos que a María Magdalena. Este texto no solo muestra a María como una discípula cercana a Jesús. La presenta como su confidente, la única capaz de comprender enseñanzas espirituales profundas, e incluso como su sucesora en el liderazgo espiritual. Pedro le dice a los demás discípulos: ¿acaso habló el Salvador con una mujer, en secreto, y no abiertamente con nosotros? Debemos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella. Leví, otro discípulo, responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este diálogo no solo revela celos y tensiones internas en el grupo de los primeros cristianos. También deja entrever algo aún más poderoso. María tenía una enseñanza secreta, una visión espiritual directa, y, según este evangelio, una autoridad que los otros discípulos no podían comprender. Pero el evangelio de María no es el único. En otros textos gnósticos como el evangelio de Felipe, el Pisti Sophia y el diálogo del Salvador, María aparece como la discípula favorita. En algunos se dice que Jesús la amaba más que a los demás. En otros, que compartía con ella secretos sobre el alma, la reencarnación y el verdadero reino. Estas ideas eran revolucionarias. Desafiaban no solo la estructura de poder entre los discípulos, sino toda la jerarquía eclesiástica que surgiría siglos después. Por eso, cuando la Iglesia consolidó el canon bíblico en los siglos IV y V, todos estos textos fueron excluidos. Los llamaron heréticos. Los quemaron. Los escondieron. Los condenaron al olvido. En la siguiente sección exploraremos: ¿esposa de Jesús? La teoría más polémica. Analizaremos los textos que sugieren que Jesús y María Magdalena tenían una relación más allá de lo espiritual, y las consecuencias explosivas de esa posibilidad. Si creías que la historia de María Magdalena ya era polémica, espera, porque ahora entramos en el terreno donde la teología choca con la conspiración, y donde la historia oficial comienza a tambalearse. Durante siglos, se ha especulado con una pregunta que muchos consideran blasfema, pero que otros sostienen como una verdad incómoda. ¿Y si María Magdalena no solo fue una discípula cercana, sino la esposa de Jesús? Textos que insinúan una relación especial. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, se lee: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba a menudo en la boca. La palabra usada en copto es koinonos, que puede significar compañera, esposa o pareja espiritual. No es una afirmación directa, pero tampoco es ambigua. El propio texto añade que los otros discípulos estaban celosos de esa cercanía, y que cuestionaban por qué el maestro compartía con ella secretos que no les revelaba a ellos. ¿Por qué no habría estado casado? En el contexto del judaísmo del siglo I, era altamente inusual que un hombre, y más aún un rabí, no estuviera casado. El celibato no era la norma, de hecho, era mal visto. Así que, ¿por qué Jesús sería la excepción? Algunos investigadores sostienen que si Jesús no fue casado, eso hubiera requerido una explicación en los evangelios. Pero no hay ninguna. El silencio podría ser un encubrimiento. ¿Qué se quiso proteger? Si Jesús estuvo casado, y si María Magdalena fue su esposa, eso cambia todo. La imagen del Cristo célibe, entregado completamente a su misión divina, se humaniza. Y con eso, se tambalean siglos de teología construida sobre la idea de un Jesús puro, separado de lo terrenal. La Iglesia, al definir a Jesús como divino, necesitaba proteger esa imagen. Un vínculo conyugal, con posibles descendientes, rompía esa construcción. Y, lo más inquietante, le daba a María Magdalena un rol clave, no solo como discípula, sino como transmisora de un linaje. En el siglo XXI, esta teoría explotó en la cultura popular gracias a novelas como El Código da Vinci de Dan Brown. La idea de que María Magdalena escapó tras la crucifixión y llevó consigo la sangre de Cristo, literalmente, al estar embarazada, fue recibida con fascinación y con furia. Aunque la obra es ficción, se basa en documentos,
estudios y teorías reales. El llamado Priorato de Sion, los documentos de Rennes-le-Château y la simbología del Santo Grial como útero femenino alimentaron un mito poderoso. ¿Y si el verdadero Grial no fuera una copa, sino una mujer? En la próxima sección abordaremos el conflicto con Pedro, ¿por qué los apóstoles la rechazaban? Exploraremos el choque entre María Magdalena y Pedro, símbolo del patriarcado eclesiástico, y cómo esto fue el origen de su exclusión. Hay un patrón que se repite en varios evangelios apócrifos y gnósticos. María Magdalena no solo tenía una relación cercana con Jesús, tenía también una relación tensa y conflictiva con Pedro. Pedro, el discípulo sobre el cual se construiría más tarde la iglesia oficial, aparece en varios textos como inseguro, celoso e incluso hostil hacia María. Un diálogo revelador. En el Evangelio de María, tras la muerte de Jesús, los discípulos están confundidos y temerosos. María se levanta y les transmite una enseñanza secreta que el Maestro le confió a ella en una visión. Pedro responde con incredulidad. Es posible que el Maestro haya hablado con una mujer, en secreto, y no con nosotros. Debemos creerla. El conflicto es claro. No se trata solo de fe, sino de poder. Aceptar la palabra de María era aceptar su autoridad espiritual por encima de la de Pedro. Y eso era inaceptable en un mundo donde las mujeres no debían enseñar, y mucho menos liderar. Con el paso del tiempo, Pedro pasó a representar la base institucional de la Iglesia, la roca, sobre la cual se edificaría el poder papal. María Magdalena, en cambio, representaba lo opuesto. Una espiritualidad libre, directa, mística. Una conexión con Jesús que no pasaba por estructuras ni jerarquías. El conflicto entre ellos es simbólico. Es el choque entre el liderazgo carismático y el liderazgo jerárquico. Entre la sabiduría femenina y el poder institucional. Entre la memoria viva de Jesús y la doctrina oficial. Si María fue la primera testigo de la resurrección, la primera en anunciar la buena nueva, ¿por qué no se la llama apóstol? No cumplía con los requisitos. La respuesta es tan sencilla como dolorosa. Era mujer. Y eso bastó para reducir su rol, reinterpretar su figura y borrar su liderazgo. Pero los textos gnósticos no la olvidaron. La llamaron la que todo lo sabe, la favorita, la iluminada. Y, en algunos casos, la apóstol de los apóstoles. Una mujer cuya palabra fue temida, cuya memoria fue distorsionada, pero cuya verdad sigue latiendo bajo la superficie de la historia oficial. En la siguiente sección hablaremos de el gran encubrimiento, el papel del Vaticano, el patriarcado y la Iglesia medieval. Cómo se silenció sistemáticamente a María Magdalena y por qué su historia fue enterrada durante siglos. A lo largo de la historia, la Iglesia no solo ha preservado conocimientos, también los ha ocultado. Y con María Magdalena, lo que se ocultó fue más que una figura. Fue una amenaza. Imagina una mujer en el siglo I con acceso directo a un líder espiritual. Una mujer que comprendía enseñanzas secretas. Que fue la primera testigo de la resurrección. Que desafió la autoridad de los discípulos hombres. Y que quizás fue su esposa. ¿Cómo podía encajar ella en una iglesia que, con el tiempo, prohibió el sacerdocio femenino, despreció el cuerpo, y colocó a la mujer como símbolo del pecado original? Simplemente, no podía. Así que a lo largo de los siglos, María fue transformada en otra cosa. Una trata arrepentida, una pecadora redimida, una figura útil para la moral sexual, pero inofensiva para el poder. Durante los primeros siglos, existieron muchas versiones del cristianismo. No había una sola Biblia, ni una sola interpretación. Había evangelios gnósticos, comunidades femeninas, enseñanzas esotéricas. Pero con el paso del tiempo, la Iglesia consolidó el poder. Y comenzó una limpieza teológica. Textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, fueron considerados heréticos. Fueron prohibidos, perseguidos, quemados. Sus lectores fueron castigados, sus autores olvidados. Durante más de 1000 años, el Vaticano consolidó una visión única del cristianismo. Una visión masculina, jerárquica y excluyente.
Los apóstoles eran hombres. Los sacerdotes eran hombres. El liderazgo espiritual era masculino por naturaleza. Y en esa estructura, no había espacio para María Magdalena como líder, como mística, ni como igual de Jesús. A ella se le asignó otro rol. El del arrepentimiento. El de la culpa. El de la mujer que llora. La figura de María Magdalena se convirtió en una advertencia. Una mujer que cayó en el pecado carnal, pero que fue perdonada al someterse. Una herramienta útil para reforzar el control moral sobre las mujeres y mantener el monopolio masculino del poder sagrado. Lo irónico es que el Nuevo Testamento nunca dice que María Magdalena fue trata. Nunca. Eso fue una invención posterior. Una reescritura intencional de su historia. No fue sino hasta el siglo XX cuando algunos teólogos, arqueólogos y estudiosos comenzaron a recuperar la verdad. Y en 2016, el Vaticano, después de siglos de silencio, la reconoció oficialmente como apóstol de los apóstoles. Pero, ¿es eso suficiente para reparar 1500 años de tergiversación? En la próxima sección hablaremos de el legado oculto. ¿Dónde está la línea de sangre de María Magdalena? Exploraremos teorías sobre su escape, su descendencia y su posible conexión con linajes reales en Europa. ¿Qué pasó con María Magdalena después de la crucifixión? Los evangelios canónicos la mencionan en la tumba vacía, y luego desaparece. Pero no para siempre. ¿Una huida hacia el oeste? Según leyendas muy antiguas del sur de Francia, María Magdalena no murió en Jerusalén. Escapó en una embarcación sin timón junto a otras figuras del cristianismo primitivo: Lázaro, Marta, María Jacobe y otros. Atravesaron el Mediterráneo y llegaron a la costa de la actual Provenza, en Francia. Allí predicó, vivió como ermitaña, y fue enterrada en una cueva que hoy es sitio de peregrinación. Pero hay quienes afirman que no escapó sola, que llevaba consigo un secreto aún más profundo. Estaba embarazada, y el hijo que llevaba era de Jesús. Esta teoría, defendida por algunos estudiosos y popularizada por obras como El Enigma Sagrado y El Código da Vinci, sostiene que María Magdalena dio origen a un linaje sagrado, una descendencia directa del Mesías. Este linaje habría sobrevivido en secreto, camuflado entre familias nobles del sur de Francia, y eventualmente conectado con los merovingios, una dinastía real considerada por muchos como de sangre divina. En el siglo XIX, un sacerdote francés llamado Berenger Sauniere descubrió algo misterioso en la pequeña aldea de Rennes-le-Château. Lo que encontró jamás fue revelado del todo, pero tras ese hallazgo, recibió inexplicablemente grandes sumas de dinero. Restauró la iglesia, llenó de símbolos esotéricos el lugar, y murió con su secreto. Desde entonces, muchos creen que Sauniere descubrió pruebas del linaje de Jesús y María Magdalena, protegido durante siglos por sociedades secretas como el Priorato de Sion y los Templarios. En esta teoría, el Santo Grial no sería una copa literal, sino un símbolo: el útero de María Magdalena, que llevó en su interior la sangreal, la sangre real. Sangreal. La línea de sangre de Jesús, oculta a plena vista. Y si la verdadera misión de algunos templarios no fue encontrar una copa en Jerusalén, sino proteger a los descendientes de una mujer que cambió la historia. Mito, realidad, o ambas. No existen pruebas definitivas que confirmen esta teoría, pero tampoco se ha podido extinguir. Porque toca algo profundo, una verdad que resuena en muchas culturas. La idea de una sabiduría femenina antigua, poderosa y silenciada, que algún día regresará. En la próxima sección entramos al desenlace. La Magdalena que nos arrebataron. Una reflexión final sobre lo que realmente nos ocultaron y por qué su historia sigue importando hoy. María Magdalena fue muchas cosas, pero sobre todo, fue peligrosa. Demasiado sabia para ser ignorada. Demasiado libre para ser controlada. Demasiado cercana a Jesús para ser relegada. Y por eso, durante siglos, la transformaron. De discípula a pecadora. De maestra a penitente. De líder a símbolo de vergüenza. ¿Qué nos ocultaron realmente?
Lo que nos ocultaron no fue solo una figura histórica. Fue un modelo espiritual. Una posibilidad distinta del cristianismo. Más igualitario, más humano, más femenino. Una visión donde el amor y la compasión estaban por encima de la ley y el dogma. Donde el maestro caminaba de la mano con una mujer. No como objeto, sino como igual. Nos ocultaron que en los orígenes del cristianismo hubo mujeres líderes, místicas, predicadoras, iniciadas. Y en el corazón de todo eso, estaba ella. ¿Por qué fue tan necesario borrarla? Porque su figura desafía la estructura misma del poder eclesiástico. Porque en ella hay una verdad que puede derrumbar siglos de jerarquía. Y porque aún hoy, su memoria sigue siendo peligrosa. Porque cuestiona. Porque libera. Porque recuerda. Hoy, María Magdalena vuelve a surgir. No como una figura de culpa, sino como símbolo de sabiduría, de fuerza espiritual femenina, de resistencia. Su historia resuena en todas aquellas que fueron silenciadas, invisibilizadas, desacreditadas, por atreverse a hablar. María Magdalena no necesita ser adorada, solo necesita ser recordada como fue realmente. Una mujer libre, una voz firme, una discípula amada, y quizás, la verdadera heredera de un mensaje que cambió al mundo. Y si su historia fue ocultada, tal vez es porque sigue teniendo un poder que aún no comprendemos del todo. El problema no es lo que creemos. El problema es lo que nunca nos dejaron saber. Si esta historia te hizo cuestionar todo, suscríbete, deja tu comentario y comparte. Porque el conocimiento que incomoda es el que más necesita ser revelado.